Bueno, entonces vamos a mirar de la parte específicamente de álgebras de Boole, que habíamos dicho que lo íbamos a mirar como una estructura algebraica justamente, ¿no? Como ahora tenemos una nueva estructura algebraica que cumple otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir una álgebra de Boole? Primero, es un conjunto, acá se ve, ¿no? ¿Se ve ahí cuando escribo? Un álgebra de Boole entonces va a ser un conjunto. Primero necesito un conjunto con al menos dos elementos. Al menos dos elementos que van a ser el 0 y el 1. ¿Sí? ¿Qué dijimos? 0 y 1, ¿con qué características? Bueno, son el primer y el último elemento del álgebra. No es que exactamente es un 0, no, elementos que van a jugar este rol de ser el primero y el último, y por eso lo llamamos así. Entonces ahora vamos a ver ejemplos. Y además tiene que tener dos operaciones binarias y una operación unaria. Y esto decíamos, una operación binaria es entre dos elementos, una operación unaria aplicada a un elemento. Esas operaciones, las binarias, las llamamos ínfimo y supremo, y la unaria va a ser el complemento. ¿Con qué condiciones? Bueno, tiene que cumplir una serie de axiomas. Estos axiomas, ¿por qué los llamamos axiomas? Porque no los vamos a demostrar. Simplemente decimos, esto es una definición. Si estas operaciones cumplen estas condiciones, bueno, listo, es una álgebra de Boole. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los axiomas de este conjunto con estas operaciones? Bueno, por un lado, son, digamos, como para recordarlo con facilidad, tenemos las dos operaciones deben ser conmutativas, las dos operaciones deben ser distributivas, una con respecto a la otra, las dos operaciones deben tener neutro, y las dos operaciones deben cumplir una condición con el complemento. Son gastales esos axiomas, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos identificar? Fíjense, decimos x más y tiene que ser igual a y más x. Acá estoy usando ya la notación, ¿sí? Para las operaciones, estoy usando más, por y el complemento con un apóstrofe, ¿sí? Esto lo voy a indicar acá. Se utiliza también, por supuesto, el supremo y el ínfimo, que así se llaman. Este es el supremo, este es el ínfimo y el complemento. Se utilizan distintas notaciones. Nosotros vamos a utilizar esta notación y después veremos, dependiendo de qué álgebra estamos hablando, a quién corresponde, ¿sí? Porque no es que siempre es un más y siempre es un por. Esta es una manera de escribirlo, ¿sí? Entonces, esta es la propiedad conmutativa de la operación que llamamos supremo, la propiedad conmutativa de la operación que llamamos ínfimo, la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma sería del ínfimo con respecto al supremo, ¿no? Perdón, acá puse x ínfimo y supremo z tiene que ser igual a x ínfimo y supremo x ínfimo z, ¿sí? P4 va a ser x supremo y ínfimo z igual a x supremo y ínfimo x supremo z. Esta es la primera, el primero de los axiomas que un poco llama la atención, ¿no es cierto? Porque hasta acá, hasta B3, nosotros podríamos estar pensando en números
y la operación de suma y producto y todo funciona, ¿no? Decimos, bueno, pero esto pasa a los números. Bueno, pero ojo, justo aparece B4, ¿sí? Que es una propiedad que pareciera que estamos diciendo que es la propiedad distributiva de la suma del producto, cosa que no es los números, ¿verdad? Por eso es importante pensar que estamos en un álgebra de Boole y esta operación es el supremo y este el ínfimo. Bien. Entonces, conmutativas, distributivas, una con respecto a la otra. ¿Qué más tenemos? Tenemos elementos neutros, B5 y B6 van a ser los neutros, y B7 y B8 van a ser las propiedades del complemento. Los neutros, ¿qué decimos? El neutro para la operación supremo, ¿quién va a ser? ¿Cómo me acuerdo de estas cosas? Que el otro día un poco lo hablábamos. ¿Cómo me acuerdo? Bueno, lo más fácil es relacionarlo con las operaciones entre conjuntos. Nosotros asociamos el ínfimo con la intersección y el supremo con la unión, es lo más fácil para acordarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros decimos que el 0 fuera un conjunto vacío, podríamos hablar de que un conjunto unión el vacío me va a dar siempre el mismo conjunto, ¿sí? Igual, bueno, también funciona como el neutro de la suma de los números, ¿no? Uno podría asociarlo también con eso. Pero esto entonces sería el elemento neutro de la operación supremo. Y después tenemos el elemento neutro de la operación ínfimo, que va a ser el 1. Y B7 y B8, ¿qué tienen que cumplir? Bueno, que X supremo su complemento, ¿sí? Una operación, la operación supremo de un elemento con su complemento, esto tiene que dar el neutro de la operación ínfimo y un elemento X ínfimo, su complemento, tiene que dar el neutro de la otra operación. ¿Sí? Entonces, esos son los axiomas que tiene que cumplir un álgebra de Boole. Después vemos, bueno, a ver, que tenemos un conjunto u otro con distintas operaciones, si cumplen eso o no. Lo que ustedes tienen acá, bueno, en principio hay una serie de observaciones. Estas dos operaciones son operaciones binarias en el sentido de que son operaciones entre dos elementos de un conjunto B y que van a parar un conjunto B. Al ser operaciones binarias y pensarlas como funciones, son cerradas, ¿está bien? Porque el resultado me vuelve a dar el mismo conjunto B. O sea que estas operaciones son, así como están definidas, ¿sí? Como operaciones binarias, son operaciones cerradas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que también la propiedad asociativa de ambas operaciones se cumple. Esto se demuestra a partir de estos axiomas, ¿sí? Hay algunos textos que eso lo dan como un axioma más, pero puede demostrarse a partir de esto. Nosotros no lo vamos a demostrar porque es bastante larga la demostración, pero es una propiedad que se puede usar, digamos. Nosotros podemos agregar acá, bueno, propiedad asociativa se cumple, la puedo agregar y la puedo usar. ¿Cuál es la asociativa? Bueno, ya lo estuvimos viendo en los distintos, en las distintas estructuras, ¿verdad? La asociativa sería pensar que X y Z es lo mismo que X y Z, ¿sí? Con la operación ínfimo, y también que X más y más Z es lo mismo que X más Y más Z, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto se puede usar, ¿sí? Se cumple. ¿Qué otra cosa? Bueno, también esta cuestión del complemento, bueno, ahí está dicho que si uno encuentra para un X cualquiera, un elemento A que cumple, que sumado a él me da el 1, y además multiplicado, bueno, con el ínfimo, me da el 0,
Bueno, entonces ese elemento A es el complemento de X. ¿Qué estamos diciendo con esta escritura? Con que el complemento es único, ¿sí? Si yo encuentro un elemento que cumple estas dos condiciones con respecto a X, tiene que ser el complemento de A, no puede ser otro, ¿sí? No puede haber el complemento cumple esto y además encontré otro elemento. Es como cuando hablamos de elemento neutro. El elemento neutro en una operación, ¿sí?, es el que cumple que operado con cualquier otro elemento me da el mismo elemento. Bueno, ese es único. Y cuando nosotros hablamos en la multiplicación de los números, bueno, el 1 es el neutro. Hay otro que si yo lo multiplico con cualquier elemento, me da el mismo elemento. Bueno, no. Uno que cumple eso es único. Acá lo mismo. Vamos a decir eso. Y entonces hay algunos ejemplos de qué serían algunas álgebras de Boole conocidas o con las que nosotros podríamos mirar un poco como para hacer operaciones. ¿Cuáles son los ejemplos que están planteados ahí? En principio, el ejemplo que es muy útil, sirve también para recordar todas las operaciones, es el ejemplo del conjunto de partes, ¿sí? Conjunto de partes de un conjunto. ¿Qué es este conjunto de partes? Bueno, dijimos, ya lo vimos antes, que el conjunto de partes es el conjunto formado por todos los posibles subconjuntos de otro conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un conjunto H formado por A, B y C, el conjunto partes de H, ¿quién va a ser? Va a estar formado. ¿Qué subconjuntos posibles tengo? Bueno, el vacío. ¿Quién más? Todos los conjuntos unitarios. Por ejemplo, A, B, C. Fíjense que pongo entre llaves estos elementos. ¿Por qué los pongo entre llaves? Bueno, porque son conjuntos. ¿Sí? Son conjuntos de pero son conjuntos en sí mismos. Después tengo el conjunto AB, después tengo el conjunto BC, después tengo el conjunto AC, y por último tengo al mismo H. Esos son todos los subconjuntos posibles que pueden formar de H. Entonces, lo que decimos es que este conjunto, partes de H, con las operaciones unión, intersección y complemento, con el vacío jugando de cero, ¿sí? Es el primer elemento. Y H es el último elemento, es decir, la juega de 1. ¿Está bien? Este la juega de 0 y este la juega de 1. ¿Ven lo que les digo? Que en realidad cuando hablábamos, tiene que tener al menos dos elementos, el 0 y el 1. Y acá, ¿cómo diríamos? ¿Qué es 0 y 1? Bueno, es un símbolo. Me refiero al primer elemento de la álgebra y al último. Acá el primero es el vacío y el último es H. ¿Por qué esta cosa de primero y último? Bueno, porque una álgebra de Boole tiene un orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir un orden? Bueno, podemos ordenar los elementos de una álgebra según distintos criterios, según de qué álgebra estemos hablando. En este caso, cuando hablamos del álgebra de partes de un conjunto, el orden aparece en el diagrama de Haas. No quiero hacer demasiado hincapié en el diagrama porque no lo vamos a incluir en la evaluación, simplemente porque es como más complicado tanto de explicar como de evaluar, ¿sí? Si no es en papel, pero de todos modos, ¿a qué nos referimos con eso? En el caso del álgebra de conjunto
conjunto de partes, el diagrama de Haas, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer dibujando los elementos que van a estar incluidos en los otros. Entonces, el elemento que está incluido en todos los demás conjuntos siempre es el vacío. Entonces es el que va primero, ¿sí? No hay nadie que esté incluido en todos los demás. Ahora, nos fijamos y decimos, bueno, ¿cuáles son los más chiquitos, por decir de alguna manera, en los que está incluido? En A, en B y en C. Entonces, vacío incluido acá, este incluido acá, este incluido acá. Y ahora, ¿cómo vamos para arriba? Vamos a decir, bueno, pero a ver, pará, ¿qué me daría este conjunto supremo este? Bueno, pero cuando decimos supremo, acá estamos hablando de unión de conjuntos. Ese nombre que yo dije, supremo, ínfimo, complemento, por más, por y apóstrofe, acá se transforman en unión, intersección y el complemento de conjuntos. ¿Está bien? Entonces, venimos acá y decimos, a ver, para arriba tiene que ser supremo. Entonces, tendríamos que hablar de A unión B. A unión B me da el conjunto AB. Entonces, estos dos van a estar relacionados. Cuando digo A unión C, tengo que escribir el conjunto AC. Y cuando digo B unión C, me queda el BC. Entonces, me queda esa relación hasta ahí. Pero fíjense que se cumple también que A incluido en AB y A incluido en AC. La relación es de inclusión. ¿Y ahora qué conjunto me falta? H. Bueno, pero es cierto que todos estos están incluidos en H. Entonces, esa es la manera de armar. Armo el diagrama de Haas y esto me da el orden. Acá aparece el primer elemento, acá aparece el último. Ordena el conjunto. En este caso decimos que el conjunto de partes está ordenado por inclusión. ¿Sí? Por inclusión me queda ordenado el conjunto. ¿Bien hasta ahí? ¿Quiero preguntar algo hasta acá? Bueno, entonces, ¿por qué es tan útil? ¿Por qué es tan útil el conjunto de partes? Porque después, si todo lo relaciono, cuando quiero acordarme de las propiedades de los axiomas, funcionamiento de una álgebra de Boole, esto es lo más fácil para acordarme, ¿sí? Es que me acuerdo de qué pasa con los conjuntos, ¿no? Cómo funcionan las uniones, intersecciones, contenciones. Bien. ¿Qué otro ejemplo aparece acá? Bueno, acá aparece el ejemplo de cálculo proposicional. Aparece el cálculo proposicional con, bueno, esto lo voy a borrar entonces. Aparece el ejemplo del cálculo proposicional con con una letra proposicional y después con dos. Eso no es que se tengan que aprender ese diagrama, ni mucho menos, pero es para que ustedes vean cómo se complejiza en ese caso, ¿no? Entonces, en el caso de una letra proposicional, el álgebra del cálculo proposicional, y acá por eso hay una salvedad para hacer con el tema de tomar clases. ¿En qué sentido clases? Porque nosotros decimos, bueno, si yo escribo P con corchetes, me estoy refiriendo a todas las proposiciones equivalentes con P. Porque si no, yo no puedo poner signo igual, ¿no es cierto? Sino que tendría que poner P es equivalente con P o P, por ejemplo, ¿no? Pero esto es una equivalencia. En cambio, si yo tomo con el símbolo del corchete, me estoy refiriendo a todas las que son equivalentes, ahí sí digo, bueno, esto entonces ahora lo puedo tomar como igual. ¿Mm? Es una observación
que hay que hacer, porque si no el signo igual no corresponde entre proposiciones. Bueno, entonces lo que uno dice es que en el cálculo proposicional lo que tenemos es algo que la juega de cero, que ¿qué va a ser lo que la juega de cero? Bueno, algo que es siempre falso. Yo acá podría escribir o cero, o escribo el símbolo que pusimos de contradicción, o escribo P y no P. ¿Sí? Cualquiera de estas expresiones me pueden estar representando el cero del álgebra del cálculo proposicional. Bueno, esto lo podemos poner siempre. Ahora vamos a mirarlo de una letra. Entonces, después, ¿qué nos queda? Nos queda para un lado P, para el otro lado no P. Y finalmente, ¿qué tenemos como último elemento? Bueno, ahora tenemos como último elemento el 1, o que también podemos escribir con el símbolo de tautología, o también podemos escribir como P o no P, ¿no? Algo que es siempre verdadero. Es algo que es siempre falso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, este sería el diagrama de el cálculo proposicional mirado como álgebra de Boole, donde ahora, hoy dijimos, los de abajo están contenidos en los que aparecen arriba. ¿Y acá qué hay? Hay una implicación. Yo digo, de algo falso, deduzco cualquier proposición, ¿sí? Entonces, si yo pienso en que lo que estoy haciendo es una disyunción, ¿sí? Hoy habíamos escrito, si tengo A y tengo B, ¿sí? El que iba acá relacionado con ambos, ¿sí? Era el resultado de hacer A unión B, porque esta era la operación supremo. Entonces ahora vamos a decir, lo que va arriba, lo que pasa que acá es chiquitito, lo que va arriba, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser la operación supremo, pero la operación supremo en el cálculo proposicional es la disyunción. ¿Sí? Es la disyunción. Entonces, exactamente cuando hago P o no P, me da la tautología que es cierto. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? No es la idea que vamos a trabajar con esto, sino como para que vean algunos ejemplos de distintos conjuntos que van a responder todos con esas propiedades, ¿no? Acá no lo puse, bueno, en el conjunto sí, acá no lo había puesto, pero bueno, la operación supremo va a ser la disyunción, la operación ínfimo va a ser la conjunción, y la operación complemento, que acá no lo dije, perdón, es la negación. Ahora voy a tener estas tres operaciones y jugando el papel de supremo, ínfimo y complemento. ¿Está bien? En estos casos, digamos, no lo miramos en el sentido de que uno ya vio en el cálculo profesional que se cumplen todas esas propiedades. En el caso de los conjuntos también vimos que se cumplen todas esas propiedades en el capítulo de conjuntos, ¿sí? ¿Está bien eso? ¿Se entiende lo que queremos decir? Cuando vemos que estas operaciones, por ejemplo, en el cálculo proposicional, o en el álgebra de conjunto de partes, cumplen esas propiedades, ¿se entiende esto? Bueno, ¿qué otro ejemplo está dado acá? El otro ejemplo que está dado es el álgebra, bueno, de los ceros y bueno, después le muestran diagrama con más letras proposicionales que se ve que ya se complejiza bastante el diagrama atrás, pero la álgebra funciona de la misma manera. Después está mostrando
de 0 y 1, nada más. El álgebra que tiene solamente el 0 y el 1. Y después está el otro ejemplo. Si uno toma el conjunto 0, 1, se define también el supremo, el ínfimo y el complemento a partir de estos elementos nada más. ¿Sí? Eso ahí ustedes lo tienen definido con tablas. ¿Sí? Que no es otra cosa que, digamos, si yo pongo la tabla, por ejemplo, del supremo, ¿sí? Del supremo, vamos a hacerla. La tabla del supremo nos va a quedar, si yo pongo 0, supremo 0, va a ser 0, 0, supremo 1 es 1, 1 supremo 0 es 1, y 1 supremo 1 es 1. ¿Sí? Y puedo hacer también la tabla del ínfimo, porque está definida así, ¿no es cierto? 0 ínfimo 0 es 0, 1 ínfimo 0 es 0, 0 ínfimo 1 es 0, y 1 ínfimo 1 es 1. Que no es casual esta definición, ¿no es cierto? No es cierto. Parece que es. También define que el 0 complemento es el 1 y el 1 complemento es el 0. Porque no hay más, porque hay nada más dos elementos. Pero digo, esta definición, ¿por qué es así? Porque esto no es otra cosa que asociar valores de falsedad y verdad, ¿no? Yo estuviera pensando que el 0 me dice que algo es falso y el 1 que algo es verdadero, y pienso en la disyunción como lógico, ¿sí? Bueno, voy a tener que cuando dos cosas son falsas es falsa y en cualquier otro caso es verdadero. Y acá cuando las dos cosas son verdaderas es verdadero y en cualquier otro caso es falso. Hay una definición asociada. Bueno, este es el álgebra de Boole de los ceros y unos que ustedes usan, y se vincula esto entonces con lo que sería el álgebra de Boole cuando tengo varias funciones booleanas, ¿sí? Variables booleanas. Acá está planteado para 2 y podemos mirarlo en general para n, ¿sí? Cuando uno tiene un conjunto B de ceros y 1, que tiene solamente, el 0 y 1, y lo que vamos a construir es el conjunto, ¿sí? Es el conjunto, por ejemplo, B2 o Bn, vamos a decir en general, que va a estar formado por ¿quién? Por NU+, la llamamos, NU+, que van a ser X1, X2 hasta Xn, que cumplen ¿qué cosa? Que cumplen que cada uno de esos XY pertenece a B. ¿Está bien? O sea, lo único que estamos diciendo es que son todas las NU+ que se pueden formar con ceros y unos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo este conjunto, ¿sí? Defino un álgebra de Boole asociada a este conjunto. ¿Cómo lo voy a definir ese álgebra de Boole? Bueno, a ver, tengo que decir quién es el 0, quién es el 1, quiénes son las operaciones binarias, la operación unaria y garantizarme que cumpla todo esto, ¿no? Entonces, con este conjunto uno se define, en principio, el 0 del álgebra va a estar dado por la NU+ de todos ceros. El 1 del álgebra va a estar dado por la NU+ de todos unos, ¿sí? ¿Cómo se define esa operación? Ustedes la tienen acá para dos eventos en general, en particular, pero en general uno puede decir que cuando yo quiero escribir x1 hasta xn supremo y 1 hasta in, eso va a estar dado por x1 supremo y 1
hasta xn supremo y n. ¿Se entiende esta escritura? Lo que estamos diciendo, ¿se entiende ahí? Bueno, y lo mismo con el ínfimo, ¿no? x1 hasta xn, ínfimo y 1 hasta in, va a estar dado por x1, ínfimo y 1 hasta xn, ínfimo y n. Es decir, este ínfimo, ¿qué pasa? ¿Por qué lo conozco? Porque es el que está aquí para el conjunto 0,1 nada más. Acá es esa definición que tenía dada por las tablas. Bueno, los complementos también va a ocurrir que x1 hasta xn complemento, ¿sí? Va a estar dado por el complemento de cada uno de los elementos que ya tenía. Como estos son ceros y unos nada más, bueno, si este es 0, 0 complemento me queda 1. Si fuera 1, 1 complemento me queda 0. Entonces, con todo este material, uno ahora trabaja en álgebras de Boole generales. Bueno, que puede ser cualquiera de estos conjuntos u otros, porque hay más álgebras de Boole. Y nosotros acá estamos viendo solamente algunos ejemplos para mostrarles esto que decíamos desde un principio, que un álgebra de Boole no es una, ¿sí? Sino que es una clasificación de un montón de conjuntos que entran en esta categoría. Entonces, tienen para mirar ahí algunos ejercicios y tienen los teoremas. Básicamente, van a reducir a tratar de jugar con estos axiomas y con los teoremas que nos muestren para simplificar expresiones. No sé si quiere que miremos algún ejercicio en particular o algo de los teoremas. Me parece que alguien había preguntado algo de los teoremas. Tratar de ver cómo voy usando estas cosas para llegar a lo que quiero. Por ejemplo, fíjense el teorema 1. ¿Sí? El teorema 1 nos dice, acá se ve, teorema 1. El teorema 1 dice que x más x es x y además x por x es x. Esto es lo que habla de la dualidad, ¿sí? Que en general estos teoremas están de a pares. Cuando uno prueba una de las dos, la otra se cumple por dualidad. ¿Qué queremos decir con dualidad? Si cambiamos operación ínfimo por supremo, 0 por unos, la propiedad también se cumple, ¿sí? Entonces, comprobar una nos alcanza. En este caso, fíjense, está planteado esta operación, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿cómo demostramos esto? Dice XX, arrancamos escribiendo XX. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahí nos la tenemos que ingeniar para que aparezca otra cosa y jugar un poco a operar con eso. Acá dice XX, esto es lo mismo que XX más 0. ¿Por qué podemos escribir esto? Bueno, porque tenemos esta axioma B5, ¿sí?
dice que como el 0 es el neutro de la operación supremo, esto es como, a ver otra vez, volvamos a los números. Si yo tenía, qué sé yo, x cuadrado más 5 igual a 3, ¿puedo escribir x cuadrado más 5 más 0 igual a 3? Puedo, porque el 0 no me hace nada acá. Ahora estoy en los números. Bueno, ahora estoy en un álgebra de Boole, pero también el 0 la juega con ese papel. Entonces, eso lo puedo decir. Y acá, ¿qué voy a decir? Voy a justificar por qué estoy pudiendo poner esto. ¿Cómo lo justifico? Bueno, o lo pongo acá abajo, le saco una flechita del signo igual, o se lo pongo al costado, pero de alguna manera lo tengo que justificar. XX como producto, bueno, es la operación ínfimo, ¿sí? Es la operación ínfimo. Sí, se puede pensar como un producto, cuidado, ¿no? Por eso digo, porque algunas cosas puedo asociarlas con la cosa numérica y otras no. Es más fácil, digamos, si quieren, para relacionarlo siempre con una cosa, es la intersección de conjuntos. ¿Mm? Entonces, vengo acá y digo, bueno, a ver, que use acá B5. Esto usé B5, bueno, acá porque los tengo escritos ahí, que ni siquiera sé si este orden es exactamente el que está en el apunte o es B5, B6, ¿sí? O están al revés. Lo importante es saber qué estoy poniendo. Acá pongo B5, pero si yo no lo tuviera a la vista, podría decir por qué X más 0 es X, ¿sí? Cualquiera de estas formas me sirve, pero tengo que justificar con algo. ¿Mm? Bien, ahora sigo. ¿Qué es lo que está planteado acá? Bueno, ahora digo, pero este 0 mucho no me sirve. Vengo acá abajo y digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo escribir al 0 de otra forma? Bueno, según el último de los axiomas, el 0 lo puedo expresar como x por x'. Entonces, otra vez vengo acá y digo, bueno, o digo que estoy usando B8 o escribo cuál es la propiedad que me está diciendo B8, ¿sí? Porque a veces es más fácil acordarse que, bueno, si yo hago x por x', esto va a dar 0, y no me acuerdo cuál es el número del axioma. De hecho, yo no me lo acuerdo, no sé, por ahí ustedes sí, pero bueno, por eso les decía que esa numeración que yo puse ahí, la verdad es que no sé si es totalmente fiel a la que está acá o pueden estar intercambiados de a pares, B1 con B2 o B2 con B1, a ver. No, justo lo puse bien, me parece. Lo puse como están acá. Bueno. Bueno, ¿y esto para qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió hacer esto? Bueno, porque ahora yo lo que puedo usar es B3. ¿Por qué B3? Porque acá B3 me habla de la propiedad distributiva que sería como parecido a pensar saco un factor común, ¿no? X por X más X', ¿o no? ¿Sí? Si yo vengo de acá para acá, lo miro como una propiedad distributiva, bueno, de acá para acá también, igualdad, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cómo justifico acá? Digo que uso B3, o digo, perdón, B3, o digo directamente que lo que estoy usando es que X por YZ, perdón, X por Y más Z es igual a XY más XZ. Porque es lo que estoy usando. ¿Mm? ¿Para qué me sirvió esto ahora? A ver, ¿qué hago acá? Bueno, pero X más X', cuando vengo acá, B7 dice que eso da 1. ¿Sí? Entonces, si esto da 1 por, entonces B7, ¿sí? Bueno, entonces me quedó X por 1. ¿Y ahora qué pasa? X por 1, según B6, 1, recuerden, el neutro de la operación ínfimo de X, ¿sí? Por B6.
por B6, o otra vez escribo X1 es X para todo. ¿Se entiende? Entonces llegué a que X ínfimo X es X. A ver, esto es que se me ocurre. Ay, ¿cómo se te ocurrió sumar cero? Bueno, sí, a veces se nos ocurre, a veces no. Es entrenamiento, es práctica, es tener los axiomas a la mano y ver qué cosas se pueden usar. No se piensen que a uno se le ocurre de entrada hacer esto. Capaz que se me podría haber ocurrido agregar alguna otra cosa. Y bueno, y puedo seguir por ese camino y capaz no me sale la demostración. Eso pasa también. Puedo hacer cosas que estén bien, pero la demostración no me sale. Bueno, empiezo de nuevo, intento otra cosa. Eso, digamos, ocurre. No es que si no me aparece de entrada lo que tengo que probar, lo puedo hacer. Esto, esta idea de cómo ir usando los axiomas. Díganme si quieren preguntar alguna otra cosa. Acá uno que dice, bueno, yo tengo estos 8 axiomas. Con estos 8, nada más que usando estos axiomas, probé cuando se usa el número 2. Bueno, ahí lo miramos. Usando estos 8 axiomas, llegué al teorema 1, ¿no? El teorema 1 lo demostré. Dije, X por X vale X, por dualidad también sale que X más X es X, igual ustedes pueden practicarlo, tratando de probarlo, pero con eso uno lo tendría probado. ¿Qué es lo que decimos? Ah, bueno, a partir de ahora, entonces, ¿qué puedo usar para probar el próximo teorema? B1 a B8 y teorema 1, ¿sí? Ya lo incorporé como algo que es cierto. Recuerden que hablábamos cuando, cuando empezamos a ver la parte de demostraciones en el otro capítulo, ¿qué decíamos? Bueno, en matemática una verdad es algo que podemos demostrar. Una vez que lo demostramos, es un teorema. Ya forma parte de nuestras verdades en la teoría en la que estamos trabajando y ya podemos usarlo. ¿Está bien? Ahí dice que les cuesta cuando se usa B1, B2 o B3 y B4. ¿En qué sentido les cuesta? Acá, por ejemplo, bueno, B1 y B2 son las conmutativas. Ahora miramos eso. Y B3 y B4 es la propiedad distributiva. Cuando uso la distributiva del ínfimo con respecto al supremo, es más natural. Ejercicio 14. Bueno, ahí lo miramos. Cuando usamos la B3 es la más natural, porque es la que uno está acostumbrado con los números, ¿no? La B4 ya no es tan natural, porque si la asocio con los números me encuentro con algo que no es cierto, ¿no? Pero bueno, son distintas propiedades bueno, que valen y que hay que usarlas. No sé si quieren, antes del ejercicio 14, mirar algún otro de los teoremas, o está bien eso. Miramos algo del 14. A ver, 14. 14 son las simplificaciones, ¿no? Bueno, miramos directamente el 14. Es como alguno del 14. Bueno, fíjense. ¿Ustedes saben para qué sirven estas simplificaciones? Pueden abrir el micrófono y hablarme, ¿eh? Si quieren. También me pueden mostrar su cara si quieren. Después no los voy a conocer.
Para los circuitos, claro. Claro, ¿no? Las simplificaciones lo que hacen es achicar un circuito que podría ser más grande. Entonces, en definitiva, es un poco jugar con eso, con esas propiedades, axiomas y teoremas ya probados para achicar una expresión booleana. A ver, del 14, ¿cuál? No sé si el 1 estaba hecho, o bueno, miremoslos, a ver. Por ejemplo, a ver acá, ven, sí. Por ejemplo, x más xy más xy. No, x más y. ¿Sí? Bueno, ahí, a ver, usamos, si nos acordamos, hay un teorema que se llama teorema de absorción, que es el, no me acuerdo qué número, si 4, 5 o qué. Podemos, el teorema 3, ¿no? Leyes de absorción. Esto es igual a x y esto también es igual a x. ¿Sí? Esa es la propiedad. Y si no, si yo no me lo acuerdo, que yo en general no me lo acuerdo, les voy a decir, si no me lo acuerdo, porque puedo deducirlo acá mismo. Porque fíjense que yo acá podría decir, ah, bueno, pero esto lo puedo escribir como x por 1 más xy. ¿Puedo? Sí. ¿Por qué puedo? P6. Neutro de ínfimo, ¿sí? Y si no, directamente no escribo esos números, sino digo x es igual a x por 1, ¿sí? Eso es cierto. Vengo más. ¿Y acá qué podría ser? Acá podría escribirlo como x más 0 por x más y. ¿Es cierto esto? Sí, porque x más 0 es 0. Entonces lo que estoy usando en esta igualdad es que x más 0, ¿qué dije? X más 0, no, x más 0 es x. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué hice? Bueno, usé dos axiomas indicándolos acá para escribir de otra manera. Y ahí, para los que preguntaban, para la llave B3 y B4, B3 y B4 voy a usar acá. ¿Por qué voy a usar B3 y B4? Miren, porque acá es como sacar un factor común X, ¿o no? ¿Eso nos suena de los números o no? 1 más I. ¿Sí? ¿Difícil hacer eso? Acá estoy usando, si quieren acá lo pongo así, pero después pónganlo como propiedad, acá estoy usando B3. ¿Se entiende? ¿Y acá qué voy a usar? Y acá voy a usar B4. Fíjense que tengo una multiplicación de dos sumas o un ínfimo de dos supremos, ¿no? ¿Y eso qué me dice? Que tiene que ser igual a x más 0i. A ver si se entiende esta forma de escribirlo. Entonces estoy usando B3 y B4, ¿sí? No sé si era Gianfranco quien te preguntaba que resultaba difícil. ¿Lo ven? Ustedes piensen que además, primero, todos los axiomas a la vista, en segundo lugar, para la evaluación también, va a tener todos los axiomas. O sea que es jugar a ver cómo aplico esas propiedades. ¿No? Bueno, cómo me lo acuerdo. Y en el cómo me lo acuerdo es lo que les decía hoy. Bueno, piensen en los conjuntos. Si yo acá pienso, ¿por qué puedo hacer ínfimo 1? Porque es como hacer la intersección con el total. Se podría usar el teorema 1 en todo. El teorema 1, ¿a dónde? ¿Por qué el teorema 1 acá?
No entiendo. Primero en XY. Acá, pero el teorema 1, ojo, el teorema 1 tienen que ser iguales, ¿eh? El teorema 1 dice X por X es X. Claro. Está bien, cuidado con esto. O sea, cuidado con lo que representa cada teorema que hemos probado. Esto tiene que ser lo mismo. Lo mismo cuando miramos acá. Si yo digo X más X' es 1, no es lo mismo X más Y'. Bueno, no. El complemento de X. ¿Sí? Y acá lo mismo. Es un número ínfimo, el mismo número. El mismo elemento, perdón, del álgebra, ¿no? Elemento ínfimo, el mismo elemento. No puede ser falso. Bueno, entonces estamos hasta acá y ahora ¿qué decimos? Bueno, 1 más sí, ¿sí? Miramos los axiomas y no hay nada que me diga 1 más sí. Bueno, está en un teorema, está en uno de los teoremas, yo no me acuerdo, el teorema 2, está en el teorema 2, y si no, otra vez, ¿qué hago? ¿Cómo me acuerdo esto? Bueno, porque es como pensar, habíamos dicho que si asocio con conjuntos, el supremo era la unión. Entonces, si pienso en la unión con el 1, pero el 1 en conjunto, ¿quién era? El total, ¿no? Era el conjunto H. O sea que si yo lo pienso como unión, el total, ¿qué me tiene que dar? Pienso, claro, el total, ¿no? Porque es como pensar, si yo lo pienso en conjuntos, es como que el 1 sería el conjunto que está acá afuera y acá adentro tengo todos los subconjuntos, ¿sí? De partes de H, ¿no? Este 1 es esto que está acá afuera, que sería H, todo el conjunto H. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo haga cualquiera de estos, unión es este supremo con el total, me da el total. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces, acá otra vez, o pongo teorema 2 o simplemente digo que 1 más i es 1 para cualquier i. ¿Sí? Y acá vengo y 0 por i, ¿cuánto da? Este es el dual de esta propiedad. Cambio 0 por 1 y supremo por ínfimo. ¿Cuánto da 0 por i? 0. ¿Sí? Y además otra vez porque es como pensar el vacío. Bueno, pensado en conjuntos es el vacío, ¿no? Como pensar que es la intersección de un conjunto cualquiera con el vacío. ¿Está bien? Y bueno, y entonces cuando vengo acá digo, acá tengo entonces x por 1 me quedó, x por 1 más x más 0. X más 0. Bueno, y ahora acá con estas justificaciones, ¿no? Y ahora x por 1 es x por b6, ¿sí? Lo aclaro acá, que estoy usando b6 o la expresión, y x más 0 es x por b5, ¿sí? b6 y b5, y x más x es x porque acá sí teorema 1, Justina, no me acuerdo si era Justina, ¿no? Acá sí teorema 1, x más x es x, ¿sí? Y entonces a qué llegué, bueno, a que esta expresión es igual a x. ¿Se entiende? Entonces es ir jugando un poco con qué cosas puedo usar, de las que conozco, de los teoremas, los axiomas, cosas ya probadas, y tratar de encontrar una expresión más corta, más reducida. Fíjense que los otros ejercicios, y en el ejercicio que hay que definir la función booleana, uno define esta función booleana y después la siguiente es, ¿no? En definitiva, lo que uno tiene que hacer en todos los casos es hacer estas operaciones.
la demostración que hicimos del teorema, como de otros, del teorema, también jugar con los axiomas a ver cómo hacemos para transformarlo. Lo que pasa es que los teoremas a nosotros ya nos dicen, bueno, mira, vos tenés que demostrar que esto te tiene que dar esto. Entonces uno tiene que trabajar para llegar a eso. En cambio acá, bueno, yo trabajo simplificando la expresión y bueno, puedo llegar a alguna cosa más chica o no, ¿no? Depende de lo que uno vaya a usar. No sé si quieren que miremos alguno más. Que tengan duda de esto. Y, bueno, me parece que está hecho en un archivo, pero lo mirar. No se puede como primer paso aplicar el teorema 3. Sí, 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 por eso les decía. Sí, claro, el teorema 3 es el de absorción. Sí, sí, se puede. Por eso les decía, si yo me acuerdo, puedo aplicar el teorema 3, lo aplico y después el 1. Y creo que está hecho así en un ejemplo. Lo que les digo es, bueno, y si no me acuerdo del teorema 3, que a veces no es tan natural, bueno, lo deduzco acá en el camino. Siempre tengo la estrategia de, bueno, vuelvo y uso los axiomas, me lleva un poco más de tiempo, pero llego igual. Bueno, entonces el 14E, ¿qué nos dice? A ver. Z' más X y prima Z más prima Z', ¿no? Bueno, mucho no vamos a poder achicar esto, me parece, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, distintas cosas. Podríamos sacar factor común primero acá, X, usar la propiedad distributiva de X, o allá usar Z', a ver cuál podrá convenir más. No sé, supongamos que si acá sacamos X, nos queda X por Z' más y prima Z, y allá nos queda X', Z', ¿sí? Eh, no tiene demasiado más para hacer. Se puede achicar un poquito. Si sacamos Z', sí, no hay mucho más para hacer acá, ¿eh? Puede achicar mucho. Igual creo que en el alguien que lo hizo lo achicó un poco más, pero no se puede achicar mucho esta simplificación. Está hecho ese, el E,
y el G, que son también un poquito más largos, ¿no? Resuelto está achicado, claro, sí, sí. Pero no lo entendí muy bien. Ah, bueno, y si quieren, lo miramos, a ver, el que está, a ver, esperen un cachito. ¿Y qué más dice? 16 y 17. Bueno, esperen un minuto que miro acá. Em, Acá está usado. Ah, bueno, esto se los puedo mostrar yo de acá, ¿no? Esperen. Yo se los muestro de acá. ¿Cómo hago? Acá. ¿Será? Sí. ¿Esto ahí lo ven ustedes? ¿Está bien? Ahí está el E. Bueno, fíjense, ahí lo que hace es, saca Z' X, yo escribí alguno mal, no, Z' y X y prima Z, X prima Z prima W. Ah, Z'X sale de factor común. Ah, eh, pero ¿por qué Z'X yo escribí algo mal? Ah, no, no, no sale de factor común. Está bien, lo está, está sacando, está escribiendo como una multiplicación por uno, ¿sí? Eso es lo que hace. Miren, si quieren lo miramos acá. Ahora lo escribo y ahora después se los muestro. La prima X lo escribe multiplicando por I más I prima. Y lo ven ahí. No sé si ustedes lo están viendo, supongo que sí, ¿no? Eh, por I más I prima, entonces. Eso lo escribe como si fuera una multiplicación por uno. ¿Está bien? Como si fuera una multiplicación por uno, porque total ya se sabe que Z'X ínfimo 1 es Z'X. Entonces, esto se lo agrega porque I más I prima es 1 para cualquier I. Y ahora, con eso escrito así, puede usar B2, ¿sí? Que es la propiedad conmutativa, ¿sí? Del ínfimo. Y entonces le queda Z'Xi más Z'Xi', y después, bueno, estos dos quedan como están. Y lo que va a hacer es sacar, fíjense, bueno, otra vez con muta, y eso nada más es cambiar de orden, pero acá ya saca, usa la propiedad distributiva del ínfimo en la suma, escribiendo Z' como XI más X'W, ¿sí? Y después más XI' ínfimo Z' más Z. ¿Eso de dónde sale? Fíjense que acá este Z' está tomando el primer término y el segundo. Ahora, en el tercero y el cuarto sale XI' ínfimo Z', ¿está bien? Más Z. Entonces,
Bueno, puede escribir esa primera expresión, que queda así como está, y x más y prima, x ínfimo y prima, ¿por qué? Porque z prima más z es 1. ¿Sí? Y bueno, y después, nada, es la expresión más chica. En realidad, esta podría quedar, sí, como una suma, ¿no? No hay mucho más para hacer acá. ¿Mm? Eh, ¿Está bien eso? ¿Lo vieron o quieren que lo terminemos de desarrollar acá? No hay demasiado. Sí, bueno, también. Digo, igual acá, fíjense que en lo que se hizo, uno tiene que tratar de que le queden sumas de productos, o lo que es lo mismo, supremos de ínfimos, ¿sí? Entonces, uno tiene esto, que es el primer paso, que está mostrado ahí, después uno agrega x y prima z más x prima z prima w, que es lo que tenemos. Después, bueno, acá tengo z prima xy más z prima xy prima más x prima z más x prima z prima w, ¿sí? Hasta acá, nada, lo único que hicimos fue multiplicar por 1 en esta expresión y ese 1 escribirlo como i más i prima. ¿De dónde sale la i en el primer 0? En el primer paréntesis, ¿será? Esto inventado ¿en qué sentido? En que yo puedo, cuando quiero decir, bueno, a ver, z' por x es igual a z' por x por 1. Eso es cierto siempre. ¿Sí? Y bueno, ¿y el 1 cómo lo escribo? Y bueno, acá elijo yo escribirlo como i más i prima. ¿Por qué elijo escribirlo como i más i prima? Bueno, porque me va a servir después, porque otra letra que aparece por acá es sí. ¿Mm? Entonces, por eso, utilizo i más i prima. ¿Mm? Eh, pero digamos que son distintas estrategias, digamos, para usar. ¿Mm? ¿Qué sé yo? ¿Qué podría haber puesto acá? ¿Le podría haber sumado un 0? Y sí, también le podría haber sumado un 0, porque lo mantengo igual. Lo que pasa es que no sé si me hubiera servido sumarle un 0. Capaz sí, capaz es otra estrategia y me da una simplificación mejor o no, pero digamos, acá lo único que está haciendo es esa expresión. ¿Está bien? Son distintas estrategias para eso. Por eso les decía, no se puede achicar demasiado, el F y el G, que son un poco más largos, también son los que están mostrados ahí. Después me preguntaron por el 16 y 17. ¿Está bien? Damos un cachito de eso, lo del 16 y 17 son funciones planas. ¿O quieren mirar algo más? Bueno, acá volvemos a las simplificaciones igual, chicos, porque acá, bueno, por un lado, definición, decimos que una función booleana va a quedar definida a partir de su conjunto de verdad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir su conjunto de verdad? A partir de los valores donde las variables, donde la función vale 1. ¿Mm? Entonces, acá está dado en forma de tabla, ¿sí? Está dado en forma de tabla. Y lo que hace es decir,
ejemplo, está, bueno, la tienen ustedes ahí a la vista, no la escribo toda, pero lo que dice es que cuando f vale 1, ¿sí? Ahí es el conjunto de verdad, porque es el valor donde la función vale 1. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que escribir? Usted tiene una primera línea con las tres variables en 0 y f vale 1 ahí. Entonces, yo voy escribiendo, bueno, esa f de ABC es una función de tres variables. ¿Qué me va a decir? Bueno, A está valiendo 0, B también y C también. Es decir, que A complemento vale 1, B complemento vale 1 y C complemento vale 1. ¿Está bien esto? O, decimos, o, justo más, todo más o menos lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Este más para nosotros en el álgebra de Boole es el supremo, es una disyunción analógica, ¿no? Después dice que tienen otras filas con 0 y después tienen otra con 1, que cuando A vale 1, B vale 0 y C vale 0. La otra fila de unos es cuando A vale 1, la otra fila, perdón, en la que vale 1, cuando A vale 1, B vale 1 y C vale 0. A ver si se entiende esa construcción. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien para todos? ¿Cómo armamos la función con los valores donde f vale 1? Bueno, y una vez que yo tengo eso, bueno, ahora ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tratar de simplificarlo. Voy a tratar de simplificarlo. Todo lo mismo, por eso les digo, ¿qué uso para simplificarlo? Y uso los axiomas, uso los teoremas, ¿sí? ¿Qué usé para demostrar los teoremas? Los axiomas. ¿Qué usé para simplificar una expresión? Los axiomas, los teoremas, ¿sí? Todo es la misma idea. Entonces vengo acá, qué sé yo, ¿qué podríamos hacer para simplificar esto? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? Sacarse prima, factor común. Bueno, sacarse prima de qué, de los tres. Sí, podríamos sacarse prima de los tres. También podríamos sacar, miren, si yo miro estos dos, sacarse prima A, ¿cierto? De esos. Yo puedo escribir esto como A', B', C' más A, C', B' más B. ¿Sí? Acá tendría que haber hecho un pasito intermedio para, a ver, digamos, formalmente uno debería escribir esto así. A, B' más B, C', ¿sí? Porque está una multiplicada de un lado y la otra del otro. De todos modos, como tenemos B2, que es la propiedad conmutativa, uno puede, digamos, decir, si yo digo antes, bueno, estoy usando también la conmutativa, ahí como sacamos el factor común. ¿Sí? Ahí, ¿qué estamos usando entonces? Estamos usando B3 en realidad, ¿sí? Yo lo escribo así para que acá quede más corta la escritura, pero ustedes, si quieren, no escriben el nombre del axioma, sino la expresión. ¿Mm? Eso,
Bueno, uno tiene eso, dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿B' más B? ¿Cuánto da? ¿Sí? Eso es B7. ¿Sí? Otra vez, si lo pienso como conjuntos, estoy pensando en un conjunto, unión su complemento, me da el total. ¿Sí? Bueno, entonces esto me queda A', B', C' más por 1 por C'. Resulta que A por 1 por C' es AC', ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que estoy usando es que cualquier elemento ínfimo en 1 me da ese mismo elemento, ¿sí? O sea que estoy usando B6, voy a poner acá, B6, ¿sí? Y bueno, y ahí podría sacar, si quiero, factor común, pero no achico demasiado, siempre es preferible expresado como suma de productos, ¿sí? Cuando uno va a enseñar, ¿no? Es más cómodo tenerlo así que tenerlo como C', A'B más A. ¿Mm? Pero, bueno, cualquiera de las dos expresiones son válidas como simplificación. ¿Está bien? No sé si quieren, ¿por qué no usaste la primera C cuando sacaste factor común al principio? ¿Por qué no usé acá esta C'? Porque si yo, sacar de los tres términos C', porque me iba a quedar A', B', sacar solo C. No sé, ¿me servía más? Mm, no sé cómo me hubiera quedado. Me parece que no me. Yo saco C' de los tres, me queda prima B' más AB' más AB. Y con eso, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común ahí adentro también. Creo que es lo mismo porque después igual tenés que sacar, claro, por eso. Por eso, o sea, son distintos caminos, ojo, no es que sea el único, ¿eh? Uno a lo mejor puede arrancar por otro lado y llega a lo mismo. En las simplificaciones a veces es un poco complicado porque por ahí si no me doy cuenta uso un camino y me queda un poquito más largo que a otro. Bueno, si hago operaciones y puedo más o menos simplificar usando axiomas y teoremas, bueno, va a estar bien. Por ahí puede no quedarme tan chiquito como a otros si no me di cuenta de usar. Sí, 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 se puede, sí. Sí, sí, se puede hacer de distintas maneras. Yo no lo usé porque me quedó ahí, me pareció más fácil ya directamente con B' más B. este, Eso pasaba a ser un 1, entonces ya me achicaba, pero sí, sí, yo puedo arrancar haciendo distintas cosas, no hay problema. Claro, lo importante es simplificarlo, tal cual, y simplificarlo usando cosas permitidas, ¿no es cierto? O axiomas o teoremas, ¿sí? Siempre que utilice cosas válidas, está bien. ¿Mm? Ustedes piensen que esto es como cuando
yo digo, ah, bueno, tengo una ecuación y voy haciendo cosas para llegar a otra expresión. Bueno, siempre que yo haga cuentas permitidas está bien. A veces uso un camino más largo, un camino más corto, llego a lo mismo. ¿Mm? ¿Quieren que miremos alguna otra cosa? ¿O quieren practicar ustedes y mirar un poco? También es lo mismo de lo que hicimos acá. ¿Mm? Piense, en definitiva, también es hacer una simplificación, nada más que les dicen a dónde hay que llegar. Por el 13, porque pide la ley de Morgan, sí. Bueno, el 13, pensé que ustedes tienen hecha la otra parte, ¿no? De Morgan, pero bueno, el teorema 5, ¿no? En el 13, lo que hay que hacer es mostrar, no sabía bien qué hacer. Bueno, eh, ahí lo que ustedes usan es, piden mostrar, eh, piden mostrar que X y complemento es X complemento más Y complemento, ¿no? Eso es lo que hay que mostrar. Eh, mostró el otro, la otra ley de Morgan, ¿no? Que sería X más Y como complemento igual a X complemento por Y complemento, es que muestro, muestro que esta expresión cumple 108, entonces es el complemento. Es decir, tengo que mostrar yo que si yo uso XY más prima más Y prima, y esto da 1, y además a XY le aplico ínfimo X' más Y', y esto da 0, logro mostrar estas dos cosas, entonces el complemento de XY es X' más Y'. ¿Mm? Entonces acá hay un gran sí. Pasa esto y pasa esto, entonces es cierto que el complemento de XY es esto. Primera cosa, ¿entiende este razonamiento que vamos a hacer o no? ¿Sí? Porque lo primero es entender cuál es la estrategia que vamos a usar. Esto entonces ahora yo me concentro en tratar de probar estas dos cosas que están acá. ¿Cómo las pruebo? Bueno, a ver, yo tengo XY más X' más Y', ¿sí? Y yo tendría que probar, eso da 1. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahí? Ustedes tienen ya una idea en ese teorema que yo les decía, el teorema 5, ¿sí? ¿Qué es lo que va usando cuando uno quiere tratar de alguna
generar, ¿no? Generar expresiones a las que uno pueda simplificar. ¿Mm? ¿Qué es lo que uno podría hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Algo? B4, bueno, ¿cómo usamos B4 ahí? B4, pensar en distribuir esto con este. A ver, no sé cómo lo están pensando ese. Como X, a ver si están pensando esto. X sería más X' más Y' ínfimo y más X' más Y'. ¿Eso está bien? Sí, ¿no? ¿Eso es lo que dice Guada? Sí. A ver, ¿está bien esto para todos? Acá estamos usando entonces B4. ¿Sí? B4. Bueno, ¿y para qué me sirvió B4? Bueno, ahora, bueno, vamos a ponerlo acá, ¿eh? B4. ¿Para qué me sirvió B4? Bueno, en rigor yo debiera poner esto entre paréntesis, que es lo que está distribuyendo, y después aplicar propiedad, la propiedad asociativa, que acá no está. ¿Se acuerdan que dijimos? La asociativa se deduce, la vamos a usar, aunque no esté demostrada, porque no hacemos la demostración, pero la podemos usar. O sea que vale acá la asociativa y me queda X más X' que por B7 da 1, ¿no? O sea que acá vamos a decir asociativa B7. Y además usamos la conmutativa B1. Miren, si hacemos todo eso, nos queda un 1 más y prima, y allá nos queda multiplicado por qué? Por un 1 más X'. A ver si están de acuerdo con eso. Y acá juntamos X más X' es 1, ya lo sabemos por B7. Y y más y' también es 1, porque es la misma propiedad, asociando y conmutando, nos queda así. Y ahora, 1 más y', bueno, no está acá. ¿Pero qué era? 1 más y' era uno de los teoremas que dijimos que es la unión con el total, y eso me va a dar siempre, ¿qué? Siempre el total, ¿no? Cuando hacemos 1 unión cualquier conjunto, eso me da el 1 por 1 y 1 por 1, esto es teorema 1, da 1. Acá, déjenme mirar qué número de teorema es, nada más marcárselos acá, pero no porque ustedes tengan que poner el número de teorema. Ponen la expresión, yo les quiero poner el número, teorema 2. Les quiero poner el número que sea más fácil acá de indicarlo, pero ustedes cuando lo están haciendo en un ejercicio, en una evaluación, no hace falta el número de teorema, no la explicación de lo que pasa acá. Y acá, teorema 1, ¿sí? Pongo así ustedes pueden referenciar. Esto, entiende Gianfranco, y probamos entonces que X más X efectivamente da 1. Y después, bueno, falta probar la otra parte, que hace un poco con la misma idea, haciendo
ahí hay que usar, en vez de B4, B3. ¿Sí? Ahí usando B3 sale directo, porque te va a quedar XY por X' más XY por Y'. Cuando aparece X por X', fíjate que te va a quedar multiplicado por 0, y con 0 en los dos casos, 0. No sé si quieres que lo hagamos, esa indicación lo pueden intentar. Fíjense que esto les da, pensando de distintas maneras, o porque estoy probando un teorema, porque estoy simplificando una expresión booleana, o una función booleana, o tratando de demostrar alguna cosa, siempre lo que hago es el mismo procedimiento. Uso axiomas y teoremas para tratar de transformar una expresión en otra, en general más chica, a veces en algo que en lo que me pidieron que tengo que llegar. Bueno, no sé si fue el tiempo para los que querían, no sé si los que quieren escuchar la otra clase, que era de la primera parte, este, o si ustedes esa parte ya la hicieron, no sé. Bueno, si quieren mirar algún ejercicio más, esto les alcanza para ir mirando ustedes lo que faltan y practicarlo. También, más, se fueron, se durmieron. Bueno, vamos a